La corriente continua comúnmente la podemos encontrar en todo lo que, como ya habíamos visto en clases anteriores, todo lo que sea, digamos, de lo que venga de una reacción química, ¿no? Como por ejemplo lo que son pilas o baterías. Lo que sí, la definición de corriente continua es aquella corriente que mantiene su intensidad y su polaridad a lo largo del tiempo. Obviamente, nosotros vamos a llamar como corriente continua, donde las especificamos con la letra C, que la corriente continua mantiene su valor, el valor de la corriente, valor constante y su polaridad también constante. La corriente continua, como bien dice, tiene polaridad. Ahora vamos a ver qué es eso. Si yo tengo que graficar la corriente continua en un circuito con una resistencia fija, yo puedo graficarlo en un sistema de eje cartesiano, donde voy a poner en el eje de las abscisas mi corriente, el valor de la corriente, vamos a suponer que esté por acá, y en el eje de las ordenadas o de las X vamos a poner el tiempo. Entonces, en un circuito como el que nosotros vimos la clase pasada, que es un circuito eléctrico elemental, lo vamos a dibujar acá para que lo puedan ver bien. Vamos a dibujar un circuito eléctrico elemental. Con una resistencia. Esta es mi resistencia, esta es mi tensión, y recuerden que nosotros habíamos adoptado una convención para los estudios de los circuitos, que era hacer circular una corriente de positivo a negativo, cosa que en la realidad era al revés. Hacemos circular una corriente así, de esta manera. Obviamente vamos a poner nuestra llave, que nos va a activar o desactivar el circuito. Este es un circuito eléctrico elemental y vamos a graficar la corriente. En el instante número 0, donde yo todavía tengo la llave abierta, obviamente voy a tener 0 amperes. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo tengo tensión disponible, tengo una resistencia conectada, pero el circuito está abierto. Entonces no hay circulación de corriente. En el momento en que yo activo, cierro esta llave, mi corriente toma un valor que más adelante, en la clase siguiente, vamos a aprender a calcularlo. Este valor va de 0, automáticamente crece y llega al valor de la corriente. Y mientras yo tenga
mientras yo tenga la llave activada o el circuito cerrado, ese valor de corriente se va a mantener en el tiempo, a no ser que yo obviamente cambie la resistencia, pero bueno, no se trata en este momento de cambiar la resistencia, se va a mantener en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de corriente alterna, obviamente es diferente a esto, y la corriente alterna no tiene un valor constante. No tiene un valor constante. Cambia su valor en función de cómo va cambiando la polaridad. Tampoco tiene polaridad. Obviamente la corriente alterna no tiene polaridad. No tiene valor constante. Y no tiene polaridad. Por eso está mal llamar en una instalación eléctrica domiciliaria, llamar a un cable positivo y al otro cable negativo. En la corriente alterna no hay positivo y no hay negativo. La corriente alterna se trata de, cada uno de los cables reciben el nombre de fase y neutro. Positivo y negativo, no. Solamente en corriente continua, como podemos encontrar en los bornes de cualquier batería. Positivo, negativo, rojo, negro. Ahora, la corriente alterna, también podemos llegar a tener un circuito básico elemental, solo que en vez de tener un generador de corriente continua, vamos a tener un generador de corriente alterna, donde también vamos a tener una resistencia. El generador de corriente alterna se ejemplifica así, con este signo que está acá. Es el símbolo de llamado sinusoide. Es un simbolito así que se llama sinusoide. Ustedes pueden encontrar, como venía diciendo, el símbolo de la sinusoide en, por ejemplo, un cargador de baterías de un celular, donde nosotros tenemos una entrada que en inglés es input, input, 220 volt y el simbolito. Esto quiere decir que el cargador recibe o ingresan al cargador 220 volt de corriente alterna. Bien. Pero obviamente tiene un cable de salida que es el que carga el celular. A su vez, ese aparatito, ese componente electrónico, baja la tensión porque obviamente la batería de un celular no va a 220 volt, sino que su salida, llamada en inglés output, tiene 5 volt, pero de corriente continua, que se ejemplifica así.
Entonces, si nosotros leemos cualquier aparato, en el ejemplo que estamos dando, tenemos un cargador de celular, sabemos que la entrada es 220 de alterna y la salida 5 volt de corriente continua. Esos 5 volt son los que nos cargan la batería de nuestro celular. Ahora, ¿cómo lo carga? Lo carga haciéndola funcionar en sentido inverso, recuperando la carga que fue agotándose de acá, de esta fuente de corriente continua. Volviendo un poco a la corriente alterna, este simbolito dijimos que significa corriente alterna. Pero ¿de dónde sale este símbolo de corriente alterna? Justamente de un generador de corriente alterna, ni más ni menos, que intenté dibujar acá. Nosotros tenemos un generador de corriente alterna, no es ni más ni menos que un rotor o una espira circular girando en el medio de un campo magnético. Nosotros acá sabemos que si nosotros ponemos dos imanes enfrentados, uno polo norte y otro polo sur, en el medio de ellos va a haber un campo magnético, que lo podemos representar con líneas que van del polo norte al polo sur. Este campo magnético es atravesado, o en el medio del campo magnético está lo que se llama el rotor o una pala bobinada. Si nosotros hacemos girar esta bobina en medio de un campo magnético, se produce por un fenómeno eléctrico que más adelante vamos a ver, se produce electricidad. Se crea, hay una corriente que se llama inducida. Hay un fenómeno eléctrico que explica algo así, más adelante repito, lo vamos a ver en detalle, que explica que si yo tengo un conductor en movimiento dentro de un campo magnético, en ese conductor se genera una corriente que se llama inducida. ¿Por qué inducida? Porque está inducida por el campo magnético. Entonces, yo puedo hacer girar de alguna manera con una ayuda externa, por ejemplo, un motor a explosión. Si yo acá tuviera un motor y hago girar esta pala dentro del campo magnético, por acá yo puedo sacar corriente.